Hay pocas cosas en un niño pequeño que nos digan cómo será su vida después. Walter Mischel. Entre los 3 y los 6 años se producen cambios radicales en la vida de un niño. A esa edad empieza a tener sentido para él el futuro y aprende a controlar en una cierta medida sus impulsos, aunque no todos los niños tienen la misma destreza en el autocontrol. Hace más de 40 años, el psicólogo Walter Mischel se propuso medir científicamente la fuerza de voluntad en un grupo de niños y observar cómo esta habilidad podía influir en la evolución hacia la edad adulta. Eduardo Punset visitó a Mischel en su despacho de la Universidad de Columbia, donde discutieron de la importancia de esos primeros años en la felicidad futura. Es fascinante pensar que desde este campus de la Universidad de Columbia, en Nueva York, vamos a poder aprovechar este programa de redes para desvelarles realmente un misterio que les va a ser extremadamente útiles para ser más felices. Hemos descubierto, ¿se acuerdan ustedes de unos pastelitos que llamaban malvaviscos? Así los llamábamos cuando mi generación tenía 4 o 5 años. Y ahora creo que mis nietas lo llaman nubes o algo parecido. Bueno, pues cuando se intenta analizar el control que ejercen estos niños de 4, 5 o 6 años para no comer demasiados malvaviscos, o cuando simplemente analizamos cómo se dejan llevar por los impulsos del atractivo de la glucosa, resulta que estamos viendo cómo se van a comportar en el mundo académico y en el trabajo cuando son mayores. Bueno, es un misterio fascinante, se acaba de descubrir, aunque se lleva trabajando en ello desde hace 40 años. Y este secreto se lo damos. Walter, la verdad es que hemos venido desde Barcelona, bastante lejos, porque habíamos oído que algunos científicos de la Universidad de Columbia, aquí en Nueva York, podían predecir el futuro utilizando una bolsa de nubes. ¿Es cierto? A ver, digamos que quizás es un poco exagerado, pero sí que hay algo de verdad en ello. Sí, hay una parte de verdad. Y empezaste este experimento con niños y nubes en la década de los 60, a finales de los 60, y has seguido adelante sin parar desde entonces. No es nada habitual. Eso es lo que resulta fascinante de este experimento, que hayas seguido durante más de 20 años. Y al principio de todo, ¿qué fue lo que hiciste con esos niños? ¿Qué buscabas? Lo primero que hice fue hablar con mis propios hijos, que en aquella época tenían esa misma edad, 4, 5 y 6 años, 3 niñas pequeñas. Y lo que realmente me interesaba era ver qué sucedía con mis hijos al hacerse mayores y al pasar de 3 años y medio a 5. Cambios que a mí me parecían radicales. Ocurre algo muy extraño. La parte que a mí me pareció especialmente interesante fue que empezaban a ser capaces de contemplar el futuro. Sí. De pensar en después en lugar de pensar en ahora mismo. De modo que incluso podían entender un concepto como te daré una galleta después de comer. Podían entender esto y de hecho esperar a que les dieran una galleta después de comer. De hecho, lo que a mí me interesaba era saber cómo podía ser eso, qué se produce en el pensamiento, comportamiento y, en última instancia, cerebro, que hace que el niño deje de ser inmediato e impulsivo para que en el mañana y después no existen, sino únicamente el ahora. Tengo hambre, tengo sed, mamá, papá. Para quien no existe el futuro, ¿cómo aparece esa dimensión añadida? Y empecé a tomarme en serio esta cuestión y decidí estudiarlo. Creo que tu cámara es aquella que estamos viendo. ¿Por qué no le explicas a mi audiencia cómo empezaste realmente?
aquel escenario? Bueno, quería crear una situación que fuera lo más sencilla posible para que pudiera entenderla un niño de 4 años. Una campana antigua, como en los antiguos hoteles en los que tocas la campana y alguien viene a recoger tu equipaje. Ese tipo de campana. Lo primero que hicimos entonces con los niños del parvulario en la Universidad de Stanford, donde yo daba clases, fue ver si con solo 4 años podían entender que simplemente toca la campana, yo saldré de la habitación, pero en cuanto vuelvas a tocar la campana, volveré a entrar. Después el niño tiene la posibilidad de jugar con un montón de cosas, de mirarlas. Hay juguetes, caramelitos, galletas, nubes u otros dulces. Y ellos cogen lo que más les gusta. Y pueden elegir. Por ejemplo, puedes quedarte con las 2 galletas que has escogido si esperas a que yo vuelva. Pero, si quieres, puedes tocar la campana. Entonces vendré y te daré esta otra galleta. Y no las otras. Y no las otras 2 que había elegido. Así que el niño entiende que puede quedarse con las 2 galletas, las 2 nubes, los 2 dulces si espera a que el señor o señora vuelvan. Pero siempre que quiera, solo tiene que tocar la campana. Entonces los señores volverán y le darán una galleta enseguida. Esto lo entienden con 4 años. No lo entienden con 3 años y medio. Lo entienden con 4, 4 y medio. Es fácil. Así fue como empecé a encontrar un método que me permitiera estudiar todo esto. Recuerda que estamos hablando de principios de los 60, cuando ni siquiera podíamos grabar. Lo único que hacíamos era observar cómo se comportaban y con un simple reloj... Un cronómetro, me imagino, ¿no? Un cronómetro. Contábamos el número de segundos. Mientras tanto, no había nadie en la habitación. El niño estaba solo y nosotros lo observábamos desde fuera por un cristal a través del cual no podía vernos. Era de una simplicidad pasmosa. Además, en el experimento tienen que permanecer sentados en la sillita, es decir, no pueden levantarse. Si quieren hacerlo, tienen que tocar la campana, de modo que se quedan con una golosina en lugar de conseguir 2. Y ahora no solo puedes grabarlo sin que se den cuenta, sino que también puedes hacerlo o mirar otras cosas, ¿no? Podemos observar todo tipo de cosas, incluso filmar el movimiento ocular para ver exactamente qué hacen con los ojos cuando se encuentran en una situación en la que les es difícil o al revés, muy fácil esperar. Para un niño pequeño, esperar 20 minutos hasta que le den 2 galletas no es nada fácil. Es un esfuerzo titánico, ¿no? Al ver cómo se comportan, podemos ver que están atormentados y saben que es una angustia que ellos mismos pueden parar en cualquier momento, simplemente tocando la campana. De hecho, los que se atormentan no pueden esperar. En cambio, los que descubren maneras de convertir esa angustia en algo llevadero son los que sí pueden esperar. ¿Qué hacen realmente? O sea, ¿qué es lo que has descubierto? ¿Cuáles son los mecanismos por los que un niño impulsivo puede olvidarse de sus impulsos? Bueno, los que son capaces de hacer esto con 4 años, por ejemplo, hacen cosas como jugar con los dedos de los pies, cantar canciones, se dan la vuelta para no verlo. Para no verlo, ¿no? Miran hacia el otro lado. Hablan consigo mismos.
Si son mayores, cuando lo hacemos con niños de 6 años o mayores, también pueden cambiar su forma de pensar sobre el objeto en cuestión. Ah, sí. Pero, ¿qué quieres decir con eso? Pensando en los objetos de otra forma. De hecho, lo que aprendemos es que la mejor manera de pasar del objeto del deseo a algo que sí puede esperar es no pensar en sus propiedades puras y duras. ¿Qué quiero decir con propiedades puras y duras? Puedes pensar en una galleta o en una nube en términos de lo esponjosa, dulce y tierna que puede ser. Pero si lo haces, se acabó, tocarás la campana. Si tienes 4 años, estás acabado. Sin embargo, si piensas en la nube como en una nube de verdad o en un trozo de cartón, pierde su interés y entonces esperas porque... Bueno, por un lado te gusta la nube. Sí, pero es mucho más fácil esperar por una nubecilla y distraerte que estar pensando en lo delicioso, sabroso, crujiente, dulce. Genial. Así que todos los objetos, todos los acontecimientos pueden concebirse como poseedores de grandes cualidades emocionales que te hacen reaccionar. Es difícil porque está conectado con distintas partes del cerebro. Ahora lo sabemos. En cambio, si pensamos en términos de sus cualidades informativas, esto puede sentarme mal, esto engorda, esto puede provocarme un infarto, entonces cobra un significado distinto. Es fantástico, la verdad. Porque lo que realmente es fascinante, lo que tú comprobaste, es que en función de cómo reaccionen, de lo que suceda en su cerebro, cuando tienen esos impulsos entre los 3 y los 6 años, dependiendo de ello exclusivamente tendrán un comportamiento u otro cuando sean adultos. O podrían tenerlo. Bueno, lo has simplificado un poquito. El caso es que seguramente existe un vínculo claro, sólido, evolutivo y duradero entre lo que hacen en esa situación y su comportamiento en el futuro. Pero para mí el reto fue cómo se puede encontrar un método científico que permita estudiar la fuerza de voluntad. ¿Qué es lo que mueve a la persona interiormente? ¿Y qué sucede en la cabeza de una persona para que sea capaz de resistirse a la tentación, de resistirse a fumarse un cigarrillo, a comerse una galleta o un trozo de pastel? He podido inspirar junto con otros profesionales lo que ha sido el estudio académico más completo sobre, lo llamamos las dimensiones de la felicidad. En palabras más llaneras, saber qué nos pasa por dentro, y lo sabemos por primera vez gracias a este estudio. Las personas que se declaran más felices suelen tener pareja, vivir en familia y no pasar apuros económicos. No existen diferencias que hagan a un sexo más feliz que otro. Sin embargo, entre aquellos que dicen ser más felices, un 55,9% son mujeres, frente al 44,1% de los hombres. De entre todos los grupos de edades, los más felices corresponden a aquellos entre 26 y 35 años, mientras los más infelices se encuentran en la madurez, entre los 36 y los 45 años, siendo los mayores los más moderados en caer en uno u otro extremo. De la gente que se declara muy feliz, el 82,7% vive en pareja, mientras que entre los que no tienen pareja, solo un 64% dicen estar muy felices.